Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial porque de verdad, hoy tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Es una de esas informaciones que cuando la escuchas, no puedes evitar pensar, ¿en serio está pasando esto? Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que para muchos, se convirtió en la pareja ideal, ha protagonizado un giro de guión que nadie se esperaba. El título ya lo dice todo, ¿verdad? 17 de enero de 2026, la impactante noticia de Ande y Kerem sorprende a todos. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia, analizar las reacciones y tratar de entender qué significa todo esto para el futuro de estos queridos actores. Antes de sumergirnos de lleno en la vorágine de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones, porque ya saben que aquí siempre traemos lo más jugoso del mundo del espectáculo y del entretenimiento turco. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Bueno, vamos a entrar en materia, que es lo que nos interesa. El 17 de enero de 2026 ha amanecido con una bomba informativa que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y sobre todo, a los miles de fans que siguen de cerca la vida de Ander Zel y Kerem Bürsin. Las redes sociales han explotado, los medios de comunicación turcos e internacionales no paran de hacerse eco y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos al margen. La noticia en cuestión, y aquí es donde viene el gran revuelo, tiene que ver con un cambio radical, un giro inesperado en su relación. Durante mucho tiempo, la pareja ha sido el epicentro de la atención mediática. Sus seguidores los han adorado desde el principio, alimentando la llama de la ilusión con cada fotografía, cada aparición pública, cada gesto de cariño que compartían. Se convirtió en una de esas parejas de ensueño, de las que uno espera que duren para siempre, de esas que inspiran esperanza en el amor. Sin embargo, la vida, como un guión bien escrito, a veces nos sorprende con giros inesperados. Y parece que Ande y Kerem están viviendo uno de esos giros. La noticia, que se ha propagado como la pólvora, confirma que Ander Zel y Kerem Bürsin han tomado una decisión trascendental que va a reconfigurar su presente y probablemente su futuro. Se trata de una separación profesional y, a su vez, un reencuentro en un proyecto completamente diferente. Si han leído bien y sí, es tan confuso como suena, pero vamos a intentar aclararlo. Durante años desde que Love is in the Air los catapultó a la fama mundial, se les ha visto como un dúo inseparable, tanto en la vida pública como en lo que respecta a sus carreras. Siempre se ha especulado sobre si volverían a trabajar juntos, si sus caminos profesionales se cruzarían de nuevo, y la respuesta parece ser un rotundo sí, pero de una manera que nadie anticipaba. Hasta ahora lo que se sabía era que a pesar de haber terminado su relación sentimental hace ya un tiempo, mantenían una buena relación de amistad y respeto profesional. Esto es algo que siempre admiramos, la madurez con la que han sabido gestionar su vida personal y laboral, separando aguas y demostrando que es posible mantener un vínculo positivo después de una ruptura. Pero la noticia del 17 de enero va mucho más allá. Se confirma que Ander Zel y Kerem Bürsin no solo han decidido volver a trabajar juntos, sino que lo harán en una producción que rompe completamente con el molde de Love is in the Air. No será una comedia romántica, ni una historia de amor juvenil. Estamos hablando de un drama intenso, un thriller psicológico, un proyecto que promete explorar facetas de su actuación que hasta ahora solo habíamos imaginado. Y lo más sorprendente de todo es la naturaleza de su colaboración, no serán pareja en la ficción. Así es. Han decidido embarcarse en este nuevo proyecto, que se titulará provisionalmente Sombras del Pasado, interpretando a personajes antagónicos. Sí, se enfrentarán en la pantalla. Ella será una ambiciosa fiscal que investiga un caso de corrupción millonaria, y él, un enigmático empresario con un pasado oscuro que se verá envuelto en la investigación. Las primeras informaciones que han trascendido apuntan a que la química entre ellos, que ya era innegable en su anterior proyecto, se manifestará de una forma totalmente nueva y explosiva. Se espera que esta dinámica de conflicto y tensión entre sus personajes sea uno de los grandes atractivos de la serie. Imaginen a Eda y Serkan en su máxima expresión de carisma, pero ahora en lados opuestos, librando una batalla de inteligencia y poder. El morbo está servido. Las reacciones no se han hecho esperar.
En Turquía, la noticia ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Los fans, divididos entre la emoción de verlos juntos de nuevo y la curiosidad por este nuevo rol, han inundado las redes sociales con comentarios. Muchos expresan su alegría por verlos compartir pantalla una vez más, aunque sea en un contexto diferente. No puedo creerlo. Hande y Kerem juntos de nuevo y como enemigos. Esto va a ser legendario, comentaba una usuaria en Twitter. Otros, sin embargo, muestran cierta aprensión, acostumbrados a verlos en roles románticos. Espero que esto no sea una señal de que su amistad también se rompa. Son un dúo tan icónico, escribía otro fan. A nivel internacional, la noticia también ha generado un gran revuelo. Plataformas de noticias de entretenimiento de todo el mundo se han hecho eco de la primicia. La posibilidad de ver a estos dos ídolos de masas en un registro tan diferente es un atractivo innegable para audiencias globales. Se espera que esta serie se convierta en un fenómeno internacional, atrayendo a una audiencia aún mayor que la que ya tenían. La dirección de este nuevo proyecto está a cargo de un reconocido director de cine turco, conocido por su habilidad para crear atmósferas tensas y narrativas complejas. Esto aumenta aún más las expectativas sobre la calidad y el impacto de la producción. Los detalles sobre la trama de Sombras del Pasado son aún escasos, pero lo que se ha revelado hasta ahora promete una historia llena de intriga, giros argumentales y un desarrollo de personajes profundo. Se rumorea que la serie abordará temas de justicia, corrupción, poder y las consecuencias de las decisiones del pasado. La química que Hande y Kerem compartieron en Love is in the Air fue algo muy especial. Esa conexión trascendió la pantalla y capturó la atención de millones de personas. Ahora, la expectativa es ver si esa misma chispa se traducirá en una rivalidad intensa y convincente. El público está ansioso por ver cómo interpretan estos nuevos roles, cómo exploran la complejidad de sus personajes y cómo se desenvuelven en un registro dramático. Los productores de la serie han declarado que esta nueva colaboración es una apuesta ambiciosa, buscando desafiar a los actores y ofrecer algo fresco y emocionante a la audiencia. Queríamos mostrar un lado diferente de Hande y Kerem. Ambos son actores con un talento excepcional y estamos seguros de que nos sorprenderán gratamente en sus nuevos roles, afirmó uno de los productores en un comunicado oficial. La noticia de su participación conjunta, a pesar de no ser una pareja romántica, ha sido vista por muchos como un acto de valentía y profesionalismo. Han decidido priorizar la calidad del proyecto y el desafío artístico por encima de las expectativas del público que los veía en un rol romántico. También hay que considerar el contexto de sus carreras individuales. Hande Erçel ha estado explorando proyectos más maduros y dramáticos, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado buscando roles que le permitan explorar diferentes registros y salir de su zona de confort. Esta colaboración parece ser el culmen de esa evolución, una oportunidad para ambos de consolidar su estatus como actores de renombre, capaces de abordar cualquier tipo de género. Por otro lado, esta noticia reaviva la nostalgia de Love is in the Air. Los fans de la serie original seguramente recordarán con cariño la química que compartían Hande y Kerem como Eda y Serkan. Sus momentos tiernos, sus discusiones apasionadas, su evolución como pareja, todo ello quedó grabado en la memoria de muchos. Ahora, verlos de nuevo juntos, aunque sea en un contexto completamente diferente, seguramente les traerá a la mente esos recuerdos. Es interesante ver cómo la vida y las carreras de estos actores siguen entrelazándose, demostrando que el impacto de un proyecto puede perdurar mucho tiempo después de su emisión. Es importante recalcar que esta noticia llega en un momento en el que Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no son pareja sentimentalmente. Han pasado por etapas distintas en sus vidas y carreras desde su ruptura. Esta nueva colaboración profesional se da desde esa base, desde un respeto mutuo y una voluntad de trabajar juntos en un proyecto artístico de alta calidad. Esto desmitifica un poco la idea de que tras una ruptura sentimental, la colaboración profesional es imposible o incómoda. Demuestra que con madurez y profesionalismo, se pueden lograr cosas extraordinarias. La producción de Sombras del Pasado comenzará a principios de 2025 y se espera que su estreno sea a finales de ese mismo año o principios de 2026, coincidiendo con la fecha que mencionábamos. Las localizaciones para el rodaje aún no se han dado a conocer, pero se especula con que se filmará tanto en Estambul como en otras ciudades europeas, dada la temática de la trama.
La expectación es máxima, y los detalles que vayan saliendo a la luz serán seguidos con lupa por fans y medios de comunicación. En resumen, la noticia del 17 de enero de 2026 es que Ander Cell y Kerem Bürsin, la icónica pareja de Love is in the Air, regresan a la pantalla juntos, pero esta vez para interpretar a personajes opuestos en un drama de suspense titulado provisionalmente Sombras del pasado. Esta decisión rompe con las expectativas de verlos nuevamente en un rol romántico y se presenta como una apuesta audaz por explorar nuevas facetas de su talento actoral. La noticia ha generado un gran revuelo y una mezcla de sorpresa y entusiasmo entre sus seguidores y la industria del entretenimiento. Y eso es todo por ahora, queridos espectadores. Ha sido un torbellino de información, ¿verdad? La verdad es que estas noticias nos dejan pensando y sobre todo con muchas ganas de ver qué nos depara este nuevo proyecto de Hande y Kerem. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión? ¿Están emocionados por verlos en estos nuevos roles antagónicos? ¿O preferirían haberlos visto juntos de nuevo en una comedia romántica? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estas noticias. Y antes de que se vayan, recuerden que si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más sorpresas. Hasta la próxima.